Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Hoy vamos a hablar de los cuidados y características de la Philodendron White Princess. Es una planta purificadora de aire que presenta las hojas en un tono verde claro con una variegación blanca. Los tallos, en cambio, tienen tonos verdes a la vez que rojos, blancos e incluso se puede apreciar algún toque como rosado. Es una planta tropical que crece en forma de trepadora, por lo que es ideal colocarle un tutor. Es de naturaleza epífita, por lo que presenta raíces aéreas. Mirad, estas de aquí. Aquí tiene otra raíz aérea. Estas de aquí, por ejemplo, era aérea, pero ya se ha enganchado al suelo. Por donde notan humedad, ellas se van a alargar y van a intentar llegar hasta el suelo. Por este tipo de raíces, el filodendro absorbe tanto agua como nutrientes del ambiente. No es recomendable para nada cortarle las raíces aéreas, ya que, como hemos dicho, es por donde absorbe tanto agua como nutrientes. El ritmo de crecimiento que tiene es medio. La variegación de sus hojas es debido a la falta de clorofila, por lo que crece mucho más lentamente que el Philodendron Eureben. La temperatura del Philodendron White Princess ronda aproximadamente entre los 15-25 grados centígrados, tolerando una mínima de 8-10 grados centígrados. Por debajo de esa temperatura, la planta va a entrar en su latencia invernal, y si la dejamos durante largos periodos de tiempo por debajo de esa temperatura, puede llegar a presentar unas manchas con tonos como marrones por las hojas, un marrón un tanto oscuro, síntoma de que tiene frío y deberemos de ubicarla en un emplazamiento más cálido. Necesita una humedad ambiental entre media y alta, por lo que es ideal que la proporcionemos esa humedad de diferentes formas, ya sea con pulverizaciones regulares, con un humidificador, con la doble maceta. Aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo con diferentes formas en las que podéis generar esa humedad ambiental que ella necesita. Cuidado con las pulverizaciones. Si dejamos que el agua se asiente en las hojas y está durante un tiempo prolongado, podemos llegar a causarle pequeñas manchitas marrones en las hojas. Tampoco hay que pulverizarla cuando le esté dando sol directo. ¿Por qué? Si se le quedan gotitas de agua en las hojas, va a hacer efecto lupa, por lo que vamos a causar quemaduras en las hojas. Si queréis pulverizarla, que sea por la mañana temprano o a última hora de la tarde, y nunca cuando le esté dando sol directo. La iluminación juega un papel muy importante en la variegación de la White Princess. Más adelante haremos un vídeo sobre este tema, os lo dejaré aquí arriba a la derecha. Necesita luz indirecta muy brillante, incluso pudiendo llegar a darle el sol directo por la mañana temprano o a última hora de la tarde. También podéis intentar adaptarla un poco más de esas horas, pero nunca dejando que la llegue a dar el sol del mediodía. Incluso sol de forma filtrada a través de una cortina, pero siempre vigilando las hojas, que no presenten quemaduras. Si la dejáis, por ejemplo, 2 horas de sol directo por la mañana temprano y queréis exponerla un poquito más de sol directo, ir adaptándola poco a poco. O sea, a los 2 días, por ejemplo, 3, la vais poniendo media hora más de sol, pero tenéis que ir viendo cómo evolucionan las hojas. Si veis que presentan quemaduras, es que ya no acepta más sol. Si en cambio las hojas siguen bien,
podéis irla aumentando poco a poco, pero muy importante que nunca la llegue a dar el sol directo del mediodía, ya que puede quemar las hojas. En invierno, que los días son más cortos, el sol se va antes, nuestro filodendro va a necesitar más iluminación, por lo que podemos complementársela con luces de crecimiento. Hay diferentes tipos de luces en el mercado, o sea, deberéis mirar el que más se acerque a vuestras necesidades. Yo personalmente uso las tiras LED y hasta ahora me están funcionando bastante bien. ¿Dónde podemos ubicar el filodendro White Princess? Podemos hacerlo tanto en el interior como en el exterior de nuestro hogar, pero siempre teniendo mucho cuidado de la iluminación que reciba y de la temperatura del momento. Yo, por ejemplo, vivo en España, me gusta tenerla afuera, pero en cuanto llegue el frío fuerte del invierno, voy a tener que pasarla al interior del hogar. Siempre que la temperatura baje de los 10 grados, deberemos ubicarla en el interior, siempre intentando que la dé la máxima iluminación posible. ¿Qué sustrato necesita el Philodendron White Princess? Necesita un sustrato muy drenante, que retenga ligeramente la humedad, por lo que tenemos varias opciones a elegir. Perfectamente puede ser sustrato especial para plantas verdes mezclado con perlita, un poquito de fibra de coco, corteza de pino, eso ya un poquito a vuestro gusto. Si se os va la mano con los riegos, es ideal que añadáis perlita extra al sustrato. De esta forma va a secarse con mayor rapidez. ¿Qué tipo de maceta necesita la White Princess? Lo ideal son las macetas tipo de barro o de terracota, ya que vamos a ayudar a que el sustrato se seque con rapidez. Si la dejáis en macetas de plástico, tampoco hay problema, pero tenéis que tener en cuenta que este tipo de macetas retiene más la humedad del suelo. Si por casualidad usáis macetas de plástico, podéis generar esa oxigenación en el suelo que necesita de diferentes formas. ¿Cómo? Pues por ejemplo, es muy fácil aplastar este tipo de macetas. Esta sería una opción para generar bolsas de aire. Otra forma, con un palito de madera. O sea, meteremos el palito de madera dentro del sustrato y de esta forma igualmente generaremos bolsas de aire. Pero tened cuidado con el palito de madera, ya que sin querer podéis dañar raíces. Otra forma para generar oxigenación en el suelo en este tipo de macetas es, por ejemplo, con un soldador de estaño. Le pincháis varios agujeritos por la maceta y de esta forma vamos a generar oxigenación. ¿Que no tenéis este tipo de herramientas? Pues podéis hacerlo con la ayuda de una vela y una varilla de metal. La varilla de metal la ponéis la punta encima de la vela, la quemáis un poquito y de esta forma igualmente va a atravesar el plástico. En el próximo vídeo veremos más temas importantes sobre el cuidado del Philodendron White Princess, como el abono o los riegos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Gracias a todos, buen día.